Buenas tardes. Vamos a empezar esta clase de hoy día jueves 27 a estudiar columnas, que son elementos en compresión y flexión, ¿no? Simultáneamente. Las vigas son elementos que están solicitadas por momentos flectores y fuerzas cortantes, ¿no es cierto? Las columnas están solicitadas por momentos flectores y fuerzas axiales. Bueno, también hay cortante, ¿no? Pero muy poquito. Más que nada fuerzas axiales. Y generalmente son elementos verticales, ¿no? Generalmente, no siempre. Y aquí está diciendo, son elementos a compresión generalmente verticales y su característica es que sirven de apoyo a las vigas, o sea, las vigas transmiten su carga a columnas, ¿no es cierto? Y dice aquí, acumulan las cargas de los pisos superiores hasta la planta baja. Yo le he puesto planta baja porque podría ser primer piso, pero podría ser sótano también, ¿no es cierto? La columna, claro, cuando uno está parado en la calle, ve la columna y cree que es digamos, ahí empieza, pero la columna puede prolongarse dentro de los sótanos, ¿no? Ahora hay edificios que tienen 10, 12 sótanos. Hasta ahí llegan las columnas. La resistencia de las columnas se calcula, se determina con los principios básicos siguientes. Miren, distribución lineal de las deformaciones en la sección transversal de la columna. Eso también en vigas, ¿no es cierto? La deformación en el acero y el concreto en contacto es la misma. No hay deslizamiento entre el acero y el concreto, igualito que en vigas. Para el propósito de los cálculos de la resistencia, la deformación máxima del concreto es 3 por 1000, igualito que en vigas. La resistencia a la tracción del concreto se considera despreciable, igualito que en vigas. Ustedes, digamos, vamos a hacer la deducción, ¿no?, de expresiones para diseñar las columnas y les va a costar trabajo encontrar dónde está la diferencia, porque son idénticos, idénticos son. Ustedes pueden preguntar, ¿eh? Cualquier pregunta, por favor. No duden en preguntar. ¿Alguna pregunta? Vamos a mencionar los tipos de columna. Y hay diversos tipos de columna dependiendo de la característica que se quiere enfatizar. Por ejemplo, esta es una columna de sección, esta que está a la vista, es una columna de sección rectangular o cuadrada. Este es, digamos, como no está acotada las dimensiones, ¿no? Esta podría ser una columna de sección cuadrada. Claro, si es más larguita alguno de los lados, entonces podría ser de sección rectangular. Aquí está la planta y aquí la elevación. Entonces, en la planta se ve que el refuerzo principal está en las esquinas, ¿no es cierto? Podría estar también aquí en las caras, ¿no? Pero en este caso se ha dibujado en las esquinas. Y estos elementos que, digamos, sirven para sostener a estas barras verticales y también para refuerzo cortante se llaman estribos. Estribos, ¿no? Entonces, aquí en Perú, indiferentemente usamos estribos, la palabra, ¿no?, estribos, para columnas y para vigas. Entonces, la palabra no alcanza, ¿no es cierto?, para transmitir el significado. Porque en vigas hemos hablado de estribos, ¿no es cierto? Y ahora en columnas también. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene una explicación para eso, por favor? ¿El señor Becerra está? Sí, ingeniero, presente. ¿Usted está escuchando la clase, señor Becerra? Sí, ingeniero. Y respecto de este punto, ¿no?,
En lo que se refiere a la palabra estribos, ¿usted tiene alguna opinión o alguna pregunta o no la tiene? La consulta que le podría hacer es, para el diseño de estos estribos, ¿se va a tomar así como en las vigas por fuerza cortante? ¿O cómo sería Claro. el tema? Sí, 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 pues bueno, sí, es una buena observación, ¿ah? Me está ayudando usted. Efectivamente, en el caso de las vigas, los estribos tomaban corte, ¿no es cierto? El cortante. En el caso de las columnas, el cortante es mínimo. Entonces, en el caso de las columnas, los denominados estribos eh, tienen otra función. Le voy a explicar ya. Cuando yo era estudiante, ¿no? Así como ustedes lo son ahora, ¿no es cierto? Yo soy de la promoción 62 de la UNI, o sea, se dan cuenta, ¿no? Que cuántos años tengo yo de ingeniero, ¿no? eh, tengo 58 años, ¿no? De ingeniero. Terminé en el 62. Entonces, y tuve la suerte de entrar a trabajar en una oficina que, que lo único que hacían ellos era diseño estructural. Y enseñaban, esos ingenieros enseñaban en la UNI. Entonces, fue, digamos, una suerte esa, ¿no? Pero bueno, vamos al fondo del asunto. En esa época, estoy hablando de años 60 o algo así, ¿no? En el caso de columnas, no se llamaban estribos, ¿eh? No se llamaban estribos. ¿Saben cómo se llamaban? Abrazaderas. Así se llamaba en esa época. Abrazaderas. ¿Se dan cuenta? O sea, esa palabra es buena, es muy buena, porque grafica, ¿no? El funcionamiento de este elemento. O este elemento abraza. Miren, presten atención ya. La columna, por ejemplo, tiene aquí 4 varillas. Las rodea un estribo, ¿no? Un estribo, aquí está, cuadrado, ¿no? Entonces, aquí fuera del estribo hay un recubrimiento, ¿no es cierto? En todo el perímetro de la columna hay un recubrimiento, igual que una viga, ¿no? Hay un recubrimiento. Entonces, esta área de la sección transversal de la columna que está encerrada por el estribo, hasta el borde del estribo, ojo, hasta el borde del estribo, borde exterior, ¿no? Se llama núcleo de la columna. O sea, la columna tiene su núcleo. ¿Qué cosa es el núcleo de la columna? Es la zona de la sección transversal cuya área coincide con el área encerrada por el estribo. Entonces, la columna tiene un núcleo y cuando la columna colapsa, ¿no? O está cerca de colapsar, lo que a toda costa va a evitar que la columna colapse es el núcleo, ¿no? El núcleo de la columna. Porque la columna generalmente, en la mayoría de los casos, está solicitada por carga axial, ¿no es cierto? Entonces, hay un núcleo de la columna. Hay un núcleo. Claro, hay columnas que se portan como vigas. Por ejemplo, en el examen parcial, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Porque tengo 1000 cosas que hacer, ¿no? Pero en el examen parcial, la pregunta se refería a una columna porque era un elemento vertical. Y en el extremo superior de la columna había un letrero. Y sobre el letrero actuaba el viento, por ejemplo, ¿no? Puede ser el sismo también, ¿no es cierto?
Pero como el letrero pesa poco, el sismo no es crítico, digamos. Pero el viento sí, sí puede ser crítico, ¿no es cierto? Y es una fuerza horizontal. Entonces, la carga vertical, en ese caso que estamos hablando del examen, la carga vertical sobre la columna, ¿no? Por decirlo así, es pequeña, pues es despreciable, ¿no? 30 por 60, me acuerdo que era. Entonces, pero era 30-60 no por la carga vertical, ¿no es cierto? Era 30 por 60 por el viento, ¿comprenden? Por el viento. Porque ese letrero no pesa nada, bueno, ¿para qué le va a poner una columna de 30-60 para un letrero? No, no, no. El problema del letrero no es la carga vertical, es la fuerza horizontal, que puede ser el viento, que puede ser el sismo, o cualquier otra fuerza horizontal, ¿no? Entonces, ese elemento se portaba como una viga. Y ahora estamos en un elemento que se comporta como columna. Y entonces, eh, nuevamente retomamos el tema, estos estribos, hace muchos años se llamaban abrazaderas, ese era su nombre, abrazaderas. Y por eso ustedes pueden ver un libro en inglés y para una viga es stirrup, ¿no? Stirrup. Pero para una columna no es stirrup, ¿eh? No, está ahí. Es otra palabra es. Claro, acá por simplicidad, ¿no? Por sabe Dios qué razones también, ¿no? Eh, por la costumbre, la simplicidad, ¿no? Entonces, en el caso de columnas de edificios, los estribos confinan el núcleo. Confinan quiere decir que el núcleo está encerrado por el estribo. O sea, este concreto que está acá adentro no se escapa, ¿no? No sale. Es difícil que se raje, ¿eh? Difícil, no es imposible. Entonces, estos estribos, en el caso de columnas, podrían llamarse abrazaderas, ¿no? Podría. No estaría mal. Y su finalidad, en el caso de columnas, es diferente que en el caso de vigas. Claro, puede haber una columna que simultáneamente sea viga. Sí, por supuesto. Claro que sí. En la siguiente clase, ¿no? Que ahora vamos a hacer hoy día, es de diseño de análisis estructural, ¿no? He preparado, he desarrollado un ejemplo y va a parecer interesante. Bien, entonces este es un tipo de columna, se le llama columnas con, ¿no? Con estribos, ¿no? Hay el caso también de columnas que en lugar de estribos se les coloca un refuerzo continuo, ¿no? En espiral. Es una sola varilla, ¿no? Que se dobla y va siguiendo pues la directriz de este helicoide, ¿no? Tiene un paso, ¿no es cierto? Ustedes ya deben saber seguramente, me imagino, que saben lo que es un paso. ¿Qué dice el señor Becerra? ¿Sabe usted lo que es un paso? No el No, paso que se ingeniero. da, el paso que se da con el pie, no, sino el paso del helicoide, ¿no? No, ingeniero, disculpe, ahora sí, en eso sí no estoy enterado. Bueno, miren, yo les sugiero, te voy a explicar, ¿no? Pero a todos les sugiero que averigüen qué cosa es una espiral, porque esa es una curva. Y si no les han enseñado esa curva en análisis matemático, bueno, búsquenla pues en un libro de análisis matemático. Los ingenieros estudiamos, ¿no? Análisis matemático, pues geometría analítica, ¿no es cierto? Eh, para poder entender, ¿no? Una explicación como esta. El espiral es una hélice, ¿no? Es una curva, por supuesto, ¿no? Es una curva, miren, va subiendo la curva y, digamos,
está inscrita en la superficie de un cilindro, imaginario, por supuesto, ¿no? Entonces, miren, aquí está. Esta es la sección transversal de la columna, se disponen las columnas, ¿no? Este es 2, 4, 6, este es un hexágono, ¿no? Es un hexágono regular, ¿no es cierto? Entonces, si es un hexágono regular, estos elementos son curvos, ¿no? Y continuos, continuos. O sea, aquí no son estribos, los estribos son elementos aislados, ¿no? Separados uno del otro. En el caso del espiral es un elemento continuo, miren, continuo, sube, va subiendo. Y cuando en la generatriz de esta sección circular, ¿no? La generatriz es una línea vertical, pues, ¿no es cierto?, en la superficie de la columna. Entonces, en esta superficie, ¿no es cierto?, que rodea, ¿no?, a las varillas, entonces ahí se coloca este refuerzo en espiral, ¿no? Y va subiendo así, es un helicoide, ¿no? Un helicoide va subiendo, bien bonito es esto. Esto no lo hace cualquier fierrero, pues tiene que ser un fierrero bueno, ¿no? Buenazo. Él le hace esto, ¿no? Porque los ingenieros no lo hacen, pero los ingenieros que van a doblar los fierros, los ingenieros pobrecitos, ellos no están preparados para eso. Entonces, ustedes averigüen, porque si yo les hablo de espiral y que la espiral es una varilla continua, ¿no? Y ustedes no han estudiado espirales, nadie les enseñó, tienen que ir ¿no?, a Google y aprenden ahí qué cosa es una espiral, ¿no? Hay ecuaciones para la espiral. La espiral es esta varilla continua, que es un helicoide, va subiendo en la superficie de la columna, ¿no es cierto? La superficie de la columna. Ahí está. Las columnas con refuerzo en espiral resisten mucho más que las columnas con estribos, por si acaso. Mucho más, mucho más. ¿No? El efecto de la espiral de confinar el núcleo incrementa notablemente la capacidad de la columna, la incrementa. Es un fenómeno bien interesante. Lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver. Bien, entonces ya tenemos columna de sección rectangular, circular. Bueno, aquí dice cuadrada, ¿no? Cuadrada, porque, claro, si esta sección fuera cuadrada, puede inscribir ¿no?, un espiral, pues, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Puede colocar, dentro de una sección cuadrada, usted puede colocar un espiral, ¿no?, como aquí se indica. Y las varillas siguen la directriz de un hexágono, 2, 4, 6. Ustedes pueden preguntar en el momento que crean conveniente. Columnas compuestas. Las columnas compuestas, miren, las estamos mencionando en el orden de importancia. O sea, esta, por ejemplo, es una columna que soporta mucho más carga que las columnas mencionadas anteriormente. Entonces, en este caso, la columna compuesta son aquellas en las que se colocan perfiles metálicos dentro del núcleo de la columna. ¿Ah? ¿Lo ven? Acá se ha hecho una sección transversal y tiene pues un helicoide, ¿no? Pero además tiene un perfil. Bien. Bueno. También podemos definir las columnas según la carga, ¿no?, aplicada. Por ejemplo, en esta vista isométrica hay un punto de la sección transversal es rectangular, ¿no? Entonces se toma el eje, ¿no?, de esa sección transversal y por ahí se pasa un sistema coordenado X y Z. Y según esta figura, P está ubicado justo en el centroide, ¿no?, en el centro de figura, que es el origen del sistema XY. Entonces,
Este caso es el en el cual la columna está cargada axialmente, o sea, esta carga P está en el eje de simetría, ¿no? Podría ser también que la columna esté solicitado por una combinación de cargas. Una que es la carga axial, ahí está P, y otra un momento uniaxial, axial, ahí también está M, ¿no? Se lo ven, ¿no? MX, el par, ¿no? MX está en el plano IZ, ¿no? Que es un plano vertical. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Aquí se enfatiza que E sub I es igual a MX entre P, ¿no? Porque la columna puede tener la combinación de una carga axial y un par, MX. Entonces, en ese caso, habría que relacionar el momento con la carga axial y durante el proceso verificar que la columna pueda soportar una carga fuera de su centroide, ¿cierto? Aquí estamos viendo el caso en que claramente hay carga axial y momento uniaxial, claro, pero uniaxial no es la uni, ¿no? Es que tiene excentricidad respecto de un solo eje, ¿no? En este caso es del eje X, del eje X. También puede presentarse el caso de una columna con carga axial y momento biaxial. Una columna en esquina, por ejemplo, tiene estos dos momentos. Claro, la carga axial puede ser única, pero los momentos, ¿no? MX, MI, provocan excentricidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, E sub X es MI sobre P, E sub I, MX sobre P. Entonces, se puede considerar que la columna está solicitada por carga axial más lo que se denomina momento biaxial, ¿no? Momento biaxial. En el caso de carga axial y momento biaxial, puede haber dos excentricidades, ¿no es cierto? E sub X y E sub Y. Entonces, cada una de ellas la tendré en cuenta separadamente, ¿no? Separadamente. Eso significa que las columnas aceptan el principio de superposición. También podrían clasificarse las columnas por el grado de esbeltez. Cuando K por L sobre R es menor que 22, se dice que la columna es corta y se le trata como una columna corta. Pero cuando esta relación es mayor que 22, entonces se le llama columna larga, ¿no? Larga. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Bien, en resistencia a materiales me imagino que han estudiado sección compuesta, ¿no? ¿Qué dice el señor Becerra? ¿Han estudiado sección compuesta? Sí, ingeniero. Ah, qué bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me da gusto. Acá tenemos una información que nos sirve para
reconocer también cómo se comportan las columnas, ¿no? Cuando uno dice cómo se comportan las columnas, se refiere a qué fuerzas puede aceptar la columna, ¿no es cierto? A eso se refiere el comportamiento de las columnas, en ese caso, solicitada por compresión axial. Entonces, aquí vamos a mostrar la curva carga-deformación para tres tipos de elementos solicitados por compresión axial. Aquí tenemos, por ejemplo, la curva A, ¿no? Para concreto simple, la B tiene estribos para concreto armado, y la C, que sirve para el caso de refuerzo en espiral. Aquí tenemos varias curvas. Por ejemplo, la primera curva, la curva A, llega a un tope bien bajo, ¿no? 0.85, bajísimo, ¿no? Muy bajo, sí. Bien, entonces esta curva es la que corresponde al concreto, solamente al concreto. Es una sección de concreto simple, ¿no? Luego, si le coloca refuerzo, entonces su resistencia mejora, ¿no? El máximo para esta curva puede estar en el 2 por 1000 más o menos. Más o menos. Entonces, es notorio, ¿no?, que esta curva llegue hasta un valor y siga, ¿no?, continúe grabando. Bien, aquí miren, la primera curva se refiere a una columna sin refuerzo, solamente concreto nomás. 0.85 F'C, tiene un tope. ¿No sé? Luego, si las columnas tienen refuerzo, entonces su resistencia, su capacidad portante va a ser mayor. Entonces, aquí tenemos el caso de que las curvas, esta zona de acá, corresponde a curvas B y C. B y C. A ver, ¿qué dice aquí? Es un prisma de concreto simple en el que la relación longitud-radio está comprendida entre 7 y 27. La deformación máxima del concreto ha sido 2 por 1000. La resistencia 0,69 a 0,93 y se asume carga axial, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, acá hay 1, 2, 3, 4 curvas, ¿no es cierto? 4 curvas. 3 pasan y hay una que no pasa. Entonces, cuando las curvas lleguen a su extremo superior, a partir de ese momento la curva ya pierde consistencia, pasando por un intermedio entre este pico y B, y este punto crítico donde las curvas se separan es el punto donde la columna pierde su recubrimiento, ¿no? O sea, la carga axial es tan grande, ¿no?, que transversalmente se producen una serie de formaciones. Ese es el momento para todas estas curvas. A partir de ese momento la curva sigue B, pero hacia abajo, o sea, este elemento B, digamos, ya colapsó, ¿no? No ayuda en nada. Hay algunas otras barras que sí pueden seguir, por ejemplo, las curvas C1, C2 y C3. Miren, acá hay otra curva B que aquí ya termina, ¿no es cierto? Esta curva B corresponde a un tipo de acero que
digamos, tiene una mayor elongación, ¿no es cierto? Y claro, va a llegar al colapso, ¿no? Irremediablemente. Entonces, para B, llegar a este punto acá, donde están todas las columnas, ya es una señal de alarma, ¿no? En el sentido de que la columna puede colapsar. Esto es bien interesante porque en el punto B, la columna pierde su recubrimiento, o sea, como hay una compresión tan grande, el recubrimiento salta. El núcleo no, ¿eh? El recubrimiento salta. Entonces ya ese es el colapso, pues para B ya es el colapso, se va hacia abajo. Hay otras que logran mejorar, logran. Entonces, hay curvas que inclusive, miren, después de unos meses, llegan a este punto que está por encima del punto que estuvieron antes, ¿no? Originalmente. Esta expresión sirve para ayudar, para aclarar, ¿no? No tanto a diseñar, ¿eh? Sino a reparar, ¿no? A reparar. Los ingenieros que reparan son muy pocos, ¿no? Poquísimos son. Los diversos tipos de columnas, deformaciones, el aporte de refuerzo en espiral para la resistencia máxima. Tienen que leer el reglamento para el caso de columnas. Vamos a estudiar la resistencia de columnas cortas cargadas axialmente. O sea, columnas cortas quiere decir que no van a sufrir el fenómeno del pandeo, ¿no? Así se llama. Y por abreviatura, ¿no? Columnas cortas. Cortas quiere decir, por ejemplo, que no va a haber pandeo. ¿Sí? No va a haber pandeo. Entonces, es posible, dice aquí este señor Naui, obtener la capacidad máxima de carga axial P sub 0 de la columna, sumando la contribución de la sección de concreto y la contribución del área de acero P sub S. Aquí tenemos una planta y una elevación, ¿no? La elevación es larga. Y una distribución de refuerzo en la sección transversal de la columna. Si aplicamos una carga, por ejemplo, de compresión, por ejemplo, entonces, si aplicamos la carga en el centro de figura de la sección transversal, es posible que la carga se deposite y que, digamos, el recubrimiento sea el mismo en toda la sección. ¿Eso está garantizado? En el caso de columnas cargadas axialmente no hay nada que garantice, absolutamente. Bien, entonces aquí la planta y la elevación. Aquí estamos mostrando el aporte de resistencia de la sección de concreto, ¿no? Y aquí nos están diciendo que la sección de concreto está conformada en parte por el, el área total y en parte por el área de acero, ¿no es cierto? El aporte de la resistencia del área de acero es P sub S mayúscula. Y aquí tenemos el P sub C que mencionamos, ¿no es cierto? Y aquí el A sub S mayúscula está, digamos, disimuladamente, ¿no? Dentro de un paréntesis en la capacidad portante. Aquí vemos cómo los materiales, el concreto y el acero se comportan. El concreto, el acero, perdón, francamente lineal, ¿no? Su comportamiento es francamente lineal.
Aquí hacemos un recordar acerca de la capacidad nominal de carga axial. Entonces, la capacidad nominal de carga axial es P sub 0, es la máxima. Entonces, P sub 0 está soportado por P sub C más P sub S, ¿no? Vamos a considerar K 0.85 con cargo a verificarlo, ¿no? Entonces, a ver, K. Considerando que ocurran pequeñas excentricidades, muy pequeñas, la norma indica reducir la resistencia a carga axial como 20% para columnas con estribos y 15% para las columnas con espirales. Se está diciendo que establezcamos una nueva carga menor, ¿no?, que la que teóricamente puede soportar la viga. Muy bien. Miren, la capacidad nominal de la carga axial, ¿no?, de la columna que estamos tratando, está conformada por el aporte del concreto y el aporte de la sábana, ¿no? Considerando K igual 0.85, P sub 0 es igual a 0.85 F'C, esto es F'C, ¿no es cierto? Y eso por el área bruta, A sub G, menos el área de acero, ¿no es cierto? Porque el concreto no actúa cuando hay área de acero, ¿no?, más A sub S sub T por F sub D. Entonces, con esta expresión estamos hallando la carga axial máxima que una columna puede soportar. Aquí, por ejemplo, nos dicen que cuando se trate de columnas con estribos, ¿no?, entonces usted debe reducir esta carga con un factor 0.80. Y entonces, en lugar de P sub 0, ya puede, ¿no?, reemplazar su vista fotográfica anterior, ¿no? Pueden reemplazar. Entonces, este punto 80 es para columnas con estribos, nada más. Una, dos párrafos. Bien. Cuando se trata, este es para cuando las columnas sean, digamos, estándar, ¿no?, con estribos rectangulares. Pero cuando la columna tenga forma interior de espiral, P máximo va a bajar al 80% ¿no?, al 85%, ¿no?, de la sección bruta. Entonces, P máximo es 0.85 por esta sección bruta, ¿no?, la sección bruta de concreto, pues, ¿no es cierto? Porque miren, acá a A sub G, que es la sección total, le ha reducido cierta área. ¿Qué área? Las que están en tracción, ¿no? A su vez es sub T. Bien. Aquí también estamos mostrando cómo a ambos miembros se le ha aplicado el factor phi, ¿no es cierto? A ambos miembros, es el mismo, ¿no? Aquí dice, tal como se explicará en secciones posteriores, la capacidad nominal de carga se debe reducir aplicando el factor de reducción de resistencia. Bien. Aquí, por ejemplo, se está usando phi 0.70, es más realista, ¿no? Más realista. Porque los phi se van a acercar a 0.70 conforme el elemento se acerque a ser una viga o una columna. Tiene que definirse, ¿no? ¿Cuál es la causal por la cual está él allí?
Entonces, en el caso de la columna con estribo vamos a usar este corte, ¿no? Y phi vamos a usar 0.70 para columnas con estribo. Para columnas con refuerzo en espiral vamos a usar phi 0.75. Ahora vamos a presentar el concepto de centroide plástico. Toda esta parte del curso está tomada de Nahui, ¿no? Y Nahui, por supuesto, mucho más, mucho más. Entonces, ¿qué cosa es el centroide plástico? En una sección de una columna. Dice que se denomina así a la ubicación de la resultante de las fuerzas de resistencia de la sección transversal de una columna. Considerando que se comprime el concreto al esfuerzo máximo, a este punto 85 F'C, y se comprime el acero de fluencia, ¿no? Entonces, es un punto, digamos, teórico, ¿no? Teórico, en el cual se considera que se puede aplicar una carga y todas las varillas van a tomar un igual esfuerzo. Puede estar mal también, pero igual de esfuerzo. A esa ubicación, ¿no?, del centroide plástico le llamamos eh, centroide plástico, ¿no? Centroide plástico. Entonces, miren, tenemos D, ¿no?, que es la distancia entre la fibra más comprimida y el centroide de las varillas. También tenemos el centroide plástico, ¿no? El centroide plástico, que es el centroide de toda la sección transversal, cuando todos los materiales están trabajando, ¿no? Si cabe una definición. Veamos. La carga se puede repartir. La carga se puede repartir a lo largo de este eje, ¿no? Ahí está. A lo largo de este. Entonces, dentro de ese eje se van a encontrar el centroide del área, ¿no?, de la Casa Blanca, ¿no? Aquí este centroide plástico, si usted aplica una carga en el centroide plástico, mire, toda la sección se forma igual, igual. Esa es la característica de las deformaciones, ¿no? ¿No? En este caso, en el que queremos hallar el centroide plástico. Se asumen esfuerzos 0.85 F' sub C en todo el área, 0.85 F'C por todo el área. Un robot imaginario, ¿no? Muy bien, entonces, cada uno de los materiales que conforman esta sección tiene una capacidad resistente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el concreto, por ejemplo, el acero, ¿no? Y cualquier otra varilla también que usted quiera incluir en el diseño, ¿no es cierto? Muy importante esto, ¿no? A su vez, claro, es teórico, desde luego. Para obtener la abscisa D del centroide plástico, tomamos momento de las fuerzas internas con respecto al borde derecho de la columna e igualamos al momento de la fuerza resultante. No sé por qué le han dado tantas vueltas a eso. De lo que hay que hacer es encontrar D eh, a la mano. Aquí tenemos, miren, la gama de la sección transversal de las deformaciones
el de los estribos que van a estar allí, ¿no es cierto? Y calculamos las fuerzas. A su vez por F sub Y, 0.85 F' C por esta diferencia, que me imagino que es, digamos, el área neta, ¿no es cierto? Y ahora sí, tenemos 0.85 F' raíz, ¿no? A'S es el área de acero en compresión, y ahí llamamos el centroide, ahí está, ¿no? El centroide del punto de aplicación de una carga imaginaria, ¿no es cierto? Aquí es 0.85 F' por A sub G menos AS sub T, ¿cierto? Y por el brazo que es H medio. Y luego la influencia del área de acero en compresión. Y finalmente, comparar con un material, digamos, de poca deformación. Aquí está. De segunda, generalmente es la ubicación del centroide plástico. Usted puede ir al centroide plástico con esta expresión. Está tomada también de Naui. Por eso es que acá hay otra expresión para D, pues, no son iguales. ¿No? O sea, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Bien. Entonces ya sabemos cómo hallar el centroide plástico. ¿No? El centroide plástico. Hay expresiones simplificadas. ¿No? Estas que están a la vista son las expresiones más simplificadas. Entonces, vamos a ver cuáles son las hipótesis fundamentales que nos van a servir para hacer un diseño de una columna siguiendo la norma como lo hemos hecho en viga. Aquí está. Esta es una elevación, ¿no? Es un corte que se ha tomado, por ejemplo, por el eje y un punto, ¿no es cierto?, de referencia del centroide plástico. Aquí se ve una vista lateral. La carga P sub U tiene una distancia enorme, ¿no? Es la más grande de todas. Tenemos como referencia el centroide plástico. Ahí está. Aquí está un diagrama de formaciones, ¿no? Disculpen que han aparecido ahí unos inconvenientes, ¿no? Pero no es atribuible a nosotros. No sé por qué sucede. Entonces, miren, aquí está, las secciones planas permanecen planas. ¿No? Aquí está, las secciones planas, horizontales, planas, inclinadas. Después hemos introducido el concepto de esfuerzos reales, ¿no es cierto? Los esfuerzos reales están conformados por las vigas y columnas tal como han sido propuestas, ¿no es cierto? Ahora, en esta semejanza de triángulos, tenemos que esta altura aquí solamente hay tracción en la columna, ¿no es cierto? En cualquier otro punto no hay tracción. Y luego que terminas, luego construyes tu parábola, ¿no es cierto? Y tenemos aquí la zona de compresión, ¿no? de la columna.
C es la profundidad del eje neutro. Las columnas también tienen eje neutro. Y tienen a cero en compresión, F' con mayor razón que en viga. Este diagrama de esfuerzos reales lo pasamos a la propuesta del señor Whitney, ¿no? Que él dice que el esfuerzo promedio es 0.85 F' sub C. ¿No? Y vemos acá a las resultantes de las cargas, ¿no? Las resultantes. Por ejemplo, tenemos la tracción en el acero, T sub S, la compresión en el concreto, C sub S, esta es la compresión en el refuerzo en las varillas, ¿no? C sub S. La comprensión en toda la cara de la viga, ese ya es C sub C. Y claro, cuando se hizo la propuesta, pues ninguno de ellos querría terminar tan pronto, ¿no? Pero bueno, ya no hay más remedio. Entonces, aquí tenemos T sub S, C sub C, C sub S y P sub N, ¿no? P sub N. Vamos a tomar momentos, ¿no? Porque la sección transversal de una columna puede estar solicitada por carga axial y por momentos también. Bien. Bien, aquí tenemos, miren, la distribución de primero de las deformaciones, ¿no es cierto? Se deforma el concreto, se deforma hasta 3 por 1000. ¿Se deforma el acero? Sí. No necesariamente hasta el máximo, se deforma hasta epsilon sub S. Si ha ocurrido estas deformaciones, quiere decir que han ocurrido, ¿no?, estos esfuerzos. Estos esfuerzos que están mostrándose en esta figura son los reales, ¿no? O sea, aquí los esfuerzos varían con una ley que es lo que es una curva. Estos son esfuerzos reales. Ahí está el esfuerzo real, ¿no? Y luego vamos a los esfuerzos, famosos esfuerzos equivalentes del señor Whitney, ¿no? Digamos, ustedes, como son, digamos, personas de relativamente poca experiencia, ¿no es cierto? No quiero subestimar a nadie. Ustedes pueden asumir que este señor Whitney ha hecho un artificio, ¿no? Un artificio. Ha hecho un artificio. Porque hallar el área de esta curva va a ser trabajoso, ¿no es cierto? Muy trabajoso. Entonces, él ideó reemplazar esta curva por un rectángulo. Ese es uno de sus mayores logros, digamos, ¿no? Yo también he leído un libro alemán hace tiempo, ¿eh?, que el inventor del bloque rectangular no es Whitney, ¿eh?, sino es un alemán, pero bueno, como es alemán, lo han dejado de lado, ¿no? Pero lo cierto es que esta área, que es curva y que es un poco trabajoso encontrarla, ¿no es cierto?,
se reemplaza por esta área que es rectangular. Entonces, ya con el área rectangular es más fácil trabajar, ¿no es cierto? Pero es un artificio, no sé si la palabra es buena, ¿no? Es un artificio porque como que usted está cambiando de variable, ¿no es cierto? Está cambiando de variable. Porque eso sí, porque la columna nunca va a dejar de absorber estos esfuerzos como está acá, nunca. Eso es incontrastable. Pero para el diseño usted puede trabajar con estos parámetros y le van a servir para hacer un diseño, digamos, bueno, ¿no? Bueno. Entonces, tenemos, como hemos hecho el artificio, siguiendo al señor Whitney, entonces aquí están los bloques, ¿ya? Ya el bloque ya no es curvo, ¿no es cierto? Porque si no tendría que hallar, pues, el área de la curva es trabajoso, ¿no? Entonces, se trabaja con el esfuerzo equivalente, ahí está. Es bien bonito. La resultante de las compresiones. Punto 85 F' sub C por A y por B. ¿No es cierto? Ahí está. Y esa fuerza, ¿no? Esa fuerza resultante tiene su excentricidad, tiene una distancia con respecto al centroide plástico. Ahí está, centroide plástico. Se toma como referencia el centroide plástico, ¿no? Y se analizan las fuerzas que actúan en la sección transversal de la columna. ¿Cuáles son las fuerzas? C sub C, la primerita, que es la compresión en el área de concreto, ¿no es cierto? Claro. Luego se detecta C sub S, que es la compresión en el refuerzo, ¿no? En compresión, cuyo esfuerzo de compresión es F' S, ¿no? La C sub S. Luego también vamos a determinar T sub S, que es el área de acero, ¿no es cierto? T sub S, a ver. Es el área de acero en tracción, ¿no es cierto? Claro, esa área de acero está solicitada por un esfuerzo F sub S. Es interesante, miren, el diagrama de Whitney cambia, ¿no es cierto? De ser una parábola, cambia a un rectángulo. Muy bien. Pero el esfuerzo F sub S no cambia. F sub S, F sub S. No cambia, ¿no? Luego aquí marcamos las distancias, ¿no? Este es D menos D segunda menos D prima. D segunda es la ubicación del centroide, ¿no? D segunda es la ubicación del centroide. Entonces tenemos la resultante de las compresiones, ¿no? C sub C, la resultante de las compresiones también en el refuerzo en compresión, C sub S. T sub S es la resultante de las tracciones y P sub N es la carga axial. Entonces vamos a hacer equilibrio de momentos en este grupo de cargas, ¿no? Estas son cargas internas, ¿no es cierto? Nadie las ve, uno pasa por el costado de la columna y ni sabe que hay estas fuerzas allá adentro. Pero sí están, ¿eh? Sí están. Por ejemplo, aquí en compresión hay C sub C y C sub S. Y en tracción hay T sub S y P sub N. La fuerza nominal axial existente
que vamos a llamar la Pn, es C sub C más C sub S menos T. C sub C es el bloque rectangular de fuerzas, ¿cierto? C sub S es la resultante también de los esfuerzos de compresión. Y T sub S es la resultante de las tracciones en esos puntos, ¿no?, que no están bien confinados, que aparentemente también van a trabajar, ¿no? Y la excentricidad de la carga se mide con respecto al centroide plástico, ¿no? Con respecto al centroide plástico. Ahí está. La fuerza nominal axial resistente es C sub C más C sub S menos T sub S es igual a Pn, ¿no? A ver, C sub C más C sub S menos PS. Bien. ¿Alguna pregunta? Bien, tenemos aquí por equilibrio de fuerzas, ¿no? C sub C más C sub S menos T sub S es igual a P. C sub C más C sub S. Vamos a ver. ¿Qué cosa es C sub C? La resultante de las compresiones, ¿no es cierto? Esta. 0.85 F'(C) por A y por B. C sub S. C sub S es la compresión en el acero. Compresiones en el acero. Y menos T sub S. Menos T sub S. A ver, ¿dónde está? Es el área de acero a su vez por el esfuerzo de tracción. ¿Ya está? Aquí están diferenciados. C sub C es la resultante de las compresiones en el carrito, ¿no? En el vehículo. 0.85 C A por B. Ahí está. C sub S es A' sub S por F' sub S. Y luego T sub S es A sub S por F sub S. Son tres conceptos para diseñar, ¿no? Entonces, estos tres los ha reemplazado. No, no en el Google, sino en el que se ha abierto, ¿no? Bien. Entonces tenemos la carga axial que puede soportar una columna y el momento, ambos últimos, ¿no?, que puede soportar. Este es para, digamos, no tener, pues, alguien que ayude en la casa, ¿no? Para nada. Muy bien. Entonces reemplazamos, ¿no? Aquí C sub C, vamos a ver. Aquí vamos a recapitular. Estas son las fuerzas axiales. P sub N, C sub C, C sub S y T sub S. Ahí está. P sub N. ¿Qué más dijo? P sub N, aquí está. P sub N, ahí está. P sub N es esta, ¿no es cierto? C sub C es esta. C sub S es esta y T sub S es la que demuestra a continuación. Entonces, estas fuerzas sumadas, 1, 2, 3, dan P sub N. P sub N es la resistencia nominal de la sección, ¿no? Pero estas fuerzas internas también tienen sus propiedades, ¿no? Se relacionan entre ellas.
C sub C, cuando se trata de tomar momentos, C sub C se multiplica por este corchete de segunda menos A. Este es el brazo de C sub C, ¿no es cierto? De segunda menos A. Y este es el brazo de C sub S, de segunda menos D'. Está tomando momentos con respecto a D segunda. Y este es el brazo de T sub S, D menos D segunda. ¿Y qué cosa está haciendo? Está tomando momentos P sub N por I, ¿no? Ahí está P sub N. P sub N es la fuerza nominal que resiste la sección. Esto lo vimos cuando estudiamos centroide plástico, ¿no? Esta es una elevación y esta es una planta. Y en la planta se le ve, digamos, tiene una excentricidad E, ¿no? Entonces hemos visto las deformaciones, los esfuerzos reales, como en realidad son, y los esfuerzos equivalentes, que son los del señor Whitney. Y de ahí hemos tenido las resultantes, que algunas son similares, y vamos a tomar momentos, ¿no? Para hacer la ecuación de momentos también. Entonces, esta es la suma de fuerzas verticales, ¿no es cierto? P sub N, C sub C más C sub S menos T sub S. En las columnas con refuerzo simétrico, el centroide plástico coincide con el centroide geométrico cuando la columna tenga refuerzo simétrico. Ahí está. Claro, C es 0.85 G'(CAB), C sub S A' por F'S, y el acero igual a su S por F sub S. Aquí están las dos ecuaciones. P sub N, la de fuerza axial, y M sub N, la de momentos. ¿Alguna pregunta? ¿Ustedes han detectado alguna diferencia entre esta expresión y la que sirvió para diseñar vida? Que ahora se iguala una fuerza P, ingeniero. Sí, pues, en el caso de vigas, la carga axial es cero, ¿no es cierto? La carga axial es cero. Entonces, cuando la carga axial es cero, miren, no hay P sub N, ¿no? Pues este no hay. Este no hay. Este no hay. Entonces, esta excentricidad tampoco, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? De que la sección tenga carga axial o no tenga carga axial. Bien. Aquí tenemos el momento nominal es P sub N por E. Y acá debemos poner una sumatoria, ¿no? Porque hay 1, 2, 3 términos. Pero aquí nos aclaran, C es típico, ¿no? 0.85 F'Cab. CS, o sea, compresiones en el acero, A'S por F'S. Y tracción en el concreto a su S por F sub S. Están todas las fuerzas. C, C, C sub S y O. 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 C sub S
P sub n es igual a 0.85 F'(CAB). Esta es la carga del bloque rectangular, ¿no es cierto? Esta es la fuerza en el área de acero en compresión. Y esta es la fuerza en el área de acero en tracción. También dice que la fuerza axial P sub n no debe exceder la resistencia máxima a carga axial. Claro, eso sí estaría mal. Bien, cuando se quiere estudiar una sección como si fuera una columna, los esfuerzos F'S y F sub S en A sub S y en A' sub S, ¿no? Y A sub S respectivamente, se pueden determinar aplicando esta relación, ¿no? Esta es una semejanza de triángulo, ¿no? Pero no debe superar a F sub Y. Luego dice que la magnitud de F'S no debe exceder a F sub Y. Claro, por supuesto. Si esta sección falla por compresión, no debe haber más que el esfuerzo normal, digamos que hay una viga. Vamos a ver cómo pueden fallar las columnas, ¿no? Vamos a ver, dice, tomando como referencia la deformación del refuerzo en el borde de tracción, la sección está sujeta a las condiciones de falla siguientes. Falla por tracción. Aquí dice falla de tracción por fluencia del acero en el borde a tracción. Habría que medirlo, ¿no? Falla de compresión por aplastamiento de concreto en el borde a compresión. Y el otro tipo de falla es la falla balanceada, ¿no? Se presenta cuando la falla ocurre simultáneamente en tracción y en compresión. Entonces ya hemos hablado de la forma de falla, ¿no? Hay una falla balanceada también, por supuesto. Entonces, si P sub n es la carga axial y PNB es la carga axial correspondiente a la falla balanceada, entonces, a ver, miren, cuando P sub n sea menor que P sub n sub b, la falla del tipo balanceado. Si P sub n es mayor que PNB, la falla es por compresión. Y si la carga máxima P sub n es menor que n, la falla es por tracción. O sea, nosotros tenemos también que darnos cuenta, ¿no? ¿Qué tipo de falla se produce? Aquí enfatiza, ¿no? En todos los casos se cumple la compatibilidad de deformaciones, siempre. Vamos a ver, a priorizar la falla balanceada, ¿no? Dice, al aumentar la excentricidad, ocurre la transición desde una falla de compresión hasta una falla de tracción. Lo que pasa es que si a una columna usted le aplica una carga en el eje de la columna, bueno, va a fallar por compresión, ¿no? Y no va a haber ningún momento, porque la columna está en el eje. La condición de falla balanceada se presenta cuando el acero de tracción alcanza su deformación de fluencia, o sea, epsilon sub y, y el concreto su deformación última, epsilon sub u. Entonces aquí hace como en viga, ¿no? Semejanza de triángulo entre CB y D
epsilon sub u y epsilon sub u más epsilon sub y. Muy bien, aquí se tiene C, ¿no? C sub B. Hay varios términos que parece que se han desaparecido. Bien. Entonces ya tenemos, bueno, tenemos herramientas para determinar A balanceado, ¿no? Luego, aquí tenemos el caso de la falla balanceada. ¿Hay un PN balanceado? Sí. Y hay un M sub N balanceado también. Balanceado. Ambos son balanceados. Entonces hay que, ustedes para la próxima clase tienen que ir practicando ya esto. Les recomiendo el libro de Nahui, ¿no? El libro de Nahui es un buen libro para empezar, ¿no? Para empezar. Es un libro de texto y ha sido probado también. Si ustedes logran, digamos, aprender de Nahui, a continuación deberían leerlo a Park, ¿no? Robert Park. Y ahí sí completan ya su aprendizaje. Bueno, también es posible deducir pues una carga balanceada, ¿no? Claro. Usando estas herramientas, sí, desde luego. Aquí se aclara que F'S, o sea, el esfuerzo en el acero en compresión, responde a esta expresión, ¿no? Y no debe sobrepasar a F sub Y. Y aclara que D segunda es la distancia que ubica al centroide plástico, ¿no? Cuando ocurre la falla por tracción, es posible deducir una expresión, ¿no? Para hallar P sub N. Entonces dice, si P sub N es menor que P sub U, entonces gobierna la tracción. Y la profundidad A minúscula del bloque de compresiones puede ser despejada de la ecuación de fuerzas axiales y reemplazada en la ecuación de momento. Entonces, eso es lo que han hecho, ¿no? Y tienen esta expresión en función de AB, de M, ¿no? De E' sobre D, es nuevamente aquí, un nuevo trabajo. No hay más. No hay más. Entonces, cuando se trate de falla por tracción en columna de sección rectangular, ustedes pueden usar esta expresión. Él usa M y M', Rho, R'P, nada más. También puede ser que la falla en columna sea por compresión. Entonces, en ese caso, usarán esta expresión. Claro, señala que en este caso la solución es laboriosa, ¿no? Entonces, por esa razón, él, ¿no? Whitney o Nahui propone una método alternativo. Este es lo que le está dando, ¿no? Esto también son expresiones sencillas para relacionar P sub 0, ¿no? Que es el máximo, con PNB, que es la carga balanceada, ¿no? Este es un avance. Miren, la columna va a tener dos tipos de falla, por compresión o por flexión, ¿no es cierto? Este es un diagrama básico en el que se puede ver esos efectos.
esta es una curva que es bien parecida a una curva de momentos de su carga, ¿no es cierto? Aquí, momentos de su carga. Y cuando la falla sea por tracción, vale esta curva. Cuando la falla sea por compresión, vale la otra curva. O sea, ya nos están llevando a eso, ¿no? A donde intersectan ambas tipos de carga. Estas son expresiones simples para determinar la carga nominal, ¿no? Cuando el tipo de falla es por tracción, ¿no es cierto? Son expresiones antiguas, ya casi no se usan. Se necesitan cuando no haya suficiente información, se acude a ellas, pues, ¿no es cierto? Porque dan valores, proporcionan valores bastante aproximados, ¿no? Bastante aproximados. También en la próxima clase vamos a ver los diagramas de interacción carga-momento. Vamos a trabajar con los diagramas de interacción carga-momento. Miren, este es un diagrama de interacción, ¿no? En el diagrama de interacción se lleva como abscisas el momento en una columna. Como ordenadas se lleva la carga, ¿no? Y usted puede dibujar dos curvas, ¿no? Paralelas, diría yo, ¿no? En la cual haya Pn máximo y otra en la cual haya phi Pn, ¿no? Acá también lo he puesto, phi Mn, ¿no? Y estas se diferencian de Mn porque hay esta curva menor es phi veces Mn y phi veces phi es 0.7 en columna, ¿no? Entonces lo reduce, pues, ¿no es cierto? Lo reduce considerablemente. Bien, yo tengo que entregar este Zoom a las 5:45, faltan 7 minutos. Vamos a pasar lista. Muy bien. A ver, el señor Altamirano. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Álvarez Velázquez. Aucaruri Caldas. Presente, ingeniero. Barja Flores. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Basurto Soto. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Becerra Caballero. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Carrera Morante. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Centeno Sáenz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Contreras Morán, la señorita Contreras. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Curi Morales. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. La señorita Ercilla. Presente, ingeniero Ercilla. Buenas tardes. El señor Wincho. Buenas tardes. El señor Wincho. El señor Lengua. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. El señor León. Presente, ingeniero. Lipa Mamani. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. López Flores. Señor López, ¿está? Presente, ingeniero. El señor Manzano. El señor Naupari. Ortega Ramos. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Panchano Carrera. Paredes Artica.
Presente, ingeniero. Quilla Laurente. Quispe González. Presente, ingeniero. Ingeniero, buenas Rafael tardes. Matos. Quilla presente. Rafael Matos. Presente, ingeniero. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Paredes. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Rincón Hurtado. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Rojas Apaza. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Rosales Calderón. Presente, ingeniero. Segovia Vega. Sotelo Niquén. Presente, ingeniero. Tello Tineo. Presente. Ticacala Urdiales. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Torres Adán. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Vázquez Gutiérrez. Presente, ingeniero. Villalba Alifonso. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bien, a ver, vamos a revisar. El señor Segovia Vega. Ingeniero Segovia, escrito por el chat. El señor Quilla Laurente. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Panchano Carrera. Ñaupari Malqui. Manzano Chauca. Wincho Macote. Álvarez Velázquez. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, esta clase va a continuar el día lunes, que seguramente el día lunes vamos a tener la prueba síncrona, ¿no? Que corresponde a la sexta práctica. ¿Alguna pregunta? Les sugiero que lean columnas porque no es fácil distinguir en las fórmulas, ¿no? A una columna de una viga. No es fácil, ¿no? Claro, aquí lo van a aprender, por supuesto, ¿no? Pero para eso tienen que leer, ¿no? Tienen que leer. Y yo les recomiendo, como lo vengo haciendo, el libro de Nahui, ¿no? Hay numerosos libros, ¿no? El de Park también, ¿no? Pero el de Park es un poquito más avanzado. Pero con Nahui sí les va a ir bien, ¿no? Lo que he mostrado es de Nahui, ¿no? Es de Nahui. Muy bien, los espero entonces el día lunes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. ingeniero. Buenas tardes. Gracias.